Buenos días, mi nombre es Jofre Morgado y les vengo a exponer sobre el método de la encuesta y el método de la observación. Ok, para comenzar les hablaré sobre el método de la encuesta. Este método tiene como finalidad el análisis de opiniones, actitudes y hechos de un cierto grupo de personas, o no un cierto grupo de personas, sino que trata, a través de un cuestionario que tiene unas ciertas preguntas, trata de obtener respuestas que abarquen a la mayoría de la población, por así decirlo. Los puntos claves para hacer una buena encuesta es la elección de la muestra y el diseño del cuestionario. Ustedes me dirán, ¿qué es la muestra? La muestra es el cierto grupo, es la población a la cual se le hace las preguntas. La muestra tiene que ser, se trata de que sea lo más representativa posible, por así decirlo. Para explicarlo mejor, sería bueno hacer una encuesta por ejemplo, a toda la ciudad de Caracas. Si se quiere introducir a un mercado en la ciudad de Caracas, sería buenísimo hacer encuestas a toda la ciudad de Caracas, pero como sabemos que es complicado, se toma un cierto grupo de personas que sean lo más representativo posible de la gente de Caracas. Entonces, es importante la elección de la muestra porque si se toman personas que responden sin honestidad o personas que sencillamente no han vivido toda su vida en Caracas, por ejemplo, se obtendrán resultados no benefactorios a la hora de aplicar la encuesta, porque estarían erróneas algunas respuestas y no tendrían el 100% de certitud, por así decirlo. El otro punto clave para una buena encuesta es el diseño del cuestionario. Este cuestionario, como ya les dije, posee unas ciertas preguntas, ¿cierto? Estas preguntas tienen que tratar de ser lo más precisas posibles para obtener las respuestas indicadas. Tienen que ser lo más claras, que no confundan a las personas y ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, no sé, tienen que ser preguntas sumamente sencillas, que las personas entiendan y respondan lo más preciso posible. Okay. Distintas formas de plantear las preguntas. Están las preguntas cerradas. Son en las que solo puede responderse sí o no. Son estas acá. Estas preguntas se hacen sencillamente para obtener respuestas precisas de las personas. O sea, es algo que solamente si quieres saber. Por ejemplo, si tú quieres vender zapatos negros y quieres saber si en la ciudad de Caracas, vamos a seguir con el ejemplo, la gente te compraría zapatos negros, a la muestra, una de las preguntas que estarían en el cuestionario sería: ¿te gustan los zapatos negros? ¿Sí o no? Listo, ahí se ve si sería buen negocio vender zapatos negros o vender zapatos fucsia o vender zapatos blancos X. Están las preguntas abiertas o libres, en las que el encuestado expresa libremente su opinión. Estas preguntas son para saber sencillamente si las personas, o sea, saber cómo se sentirían de una mejor manera para que se expresen y obtener un buen conocimiento de qué es lo que en realidad quiere esa persona. Siguiendo con el ejemplo de los zapatos en la ciudad de Caracas, una pregunta abierta sería como que los zapatos negros te gustaría usarlos de noche, por ejemplo, y la gente
pondría que no porque no se ven y preferiría a los blancos porque se notan más X. Eso es más o menos un ejemplo. También se encuentran las preguntas filtro. Estas son para controlar la veracidad de las respuestas o el sentido de escalonamiento de una a otra. Estas preguntas también se utilizan para verificar que las personas no mientan en el cuestionario. O sea, para comprobar que son ciertas las respuestas que han dado anteriormente. Tipos de encuestas. Están las encuestas por correo, encuestas telefónicas y encuestas personales. Las encuestas por correo, como su nombre bien lo dice, son unas encuestas que simplemente se le envían por correo a las personas y estas, al terminar el cuestionario, se las reenvía a la persona que se las mandó. Estas encuestas no son tan funcionales porque normalmente las personas, normalmente las personas no responden ese tipo de cosas por correo. Para llegarle a las personas así es muy complicado. Están las encuestas telefónicas. Se realizan llevando a cabo la entrevista vía telefónica. Hay muchas personas que no tienen tiempo para responder y responden lo que sea, entonces eso no da unos buenos resultados a la hora del estudio de mercado, porque sencillamente las personas responden a veces por responder. Yo simplemente digo que las encuestas más certeras son las encuestas personales. Es la más usada. Consiste en una entrevista directa entre entrevistador y persona encuestada. Así se consigue disipar dudas aclarar respuestas. Son las encuestas más certeras entre estas tres, obviamente, porque como ya lo leí antes, cuando es personal, cuando es en persona, el encuestado aclara las dudas que tenga, entonces responde de manera más certera y da mejores, y a la hora de hacer los análisis da una muestra más verídica, más real, más concreta, por así decirlo. Ventajas y desventajas. Las ventajas de las encuestas son lo económico, lo práctico, los resultados rápidos, que no es necesario ser científico tampoco para realizar las encuestas, y que abarca los temas necesarios. Las desventajas son la falta de sinceridad, porque obviamente hay algunas personas que no responden con toda certitud estas encuestas por pena, entre otras cosas. Comprensión e interpretación, como ya les dije, por ejemplo, si se le hace una encuesta por correo a una persona, a lo mejor la persona no entiende bien qué es lo que se le está preguntando y responde de otra manera. La falta de personalización, como le dije, hay personas que simplemente no tienen tiempo, lo hacen por hacerlo, y bueno, responden quizás de una manera en que en realidad no piensan. Y la accesibilidad, hay muchas personas que no tienen tiempo para responder estas encuestas, entonces lo difícil también sería como llegarle a esa persona para que logre responder. Y bueno, y ahora les hablaré sobre el método de la observación. Esta técnica se basa en la capacidad de observar. Consiste básicamente en dedicarse a mirar de forma directa y personal, pero siguiendo una metodología, un esquema de trabajo y una preselección de lugares y horarios, los hábitos de consumo, uso o forma de actuar de los consumidores y o compradores de un producto. Ok, explico bien en lo que se basa este método. Este método se basa más que todo en observar, simplemente observar al público. Eso es todo.
Claro, obviamente tiene, si te lo plantea, si se lo plantean de una mejor manera o tienen mejores resultados, pero este método se basa simplemente en eso, en observar a los clientes, qué les gusta, qué no les gusta. Eh, Aquí les tengo los objetivos, ¿verdad? De este método. Los objetivos: detectar quién, cuándo, con qué frecuencia, cómo y en qué lugares se adquiere el producto. Detectar quién, cuándo, cómo, con qué frecuencia, en qué lugares y en qué situaciones se usa el producto. Esto es para obtener, para obtener, por decirlo así, fallas en el producto o cosas que sencillamente a las personas no les guste, para acomodarlas y que las personas accesen más al producto. Por decirlo así, vamos a dar un ejemplo. eh, que tengas una, no sé, una carnicería, por ejemplo, y el método de observación sería bueno que te pusieras, tienes una carnicería, te paras como si fueras un cliente y ves que no tienes aire, ves que la gente está en la carnicería, está sudando, la gente se queja porque, no sé, hay moscas, X. Eso hace que simplemente las personas, algunas personas se vayan. Uno con la observación nota el disgusto de las personas y pierdes clientes, entre otras cosas. Entonces, con este método puedes darte cuenta en qué está fallando, en qué puedes mejorar, qué está bien para seguirlo haciendo, entre otras cosas. Factores que estos factores, dependiendo de cómo los uses, pueden mejorar o sea, dependiendo de cómo se usen estos factores, puedes mejorar el método de observación para que tengas unas respuestas más concretas. En los factores, el estudio de manera estructurada. Si estructuras tu forma de implementar el método de observación, te va a ir mucho mejor porque tienes respuestas. Por ejemplo, si te pones horarios, si anotas todo lo que ves, eh, entre otras cosas, si tienes un horario, vas a cumplir todos los días y vas a tener más información. Si al anotar todo lo que se está haciendo, sencillamente eh, no se va a pasar por alto algunos detalles que en su momento se habrán visto. También está la observación encubierta. Esto es un factor muy importante, ya que obviamente las personas se van a comportar de manera distinta sabiendo que tú eres un jefe de un negocio o que trabajas en ese negocio, a que si eres un cliente más. A lo mejor la gente se expresa de una mejor manera. Me imagino, por dar un ejemplo, ustedes habrán visto a esas señoras que se quejan con otras señoras, porque ustedes saben cómo son las señoras. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta como esas personas no se expresan igual con un empleado a con otro cliente más. ¿Me entiendes? Eso es más, hace que los resultados, lo que se vea, las respuestas sean más concretas, más sinceras, más a fondo. El análisis de los datos. Al, al anotar lo que se ve, al saber en qué está fallando, en qué no está fallando, se pueden analizar los datos y se, se determina en qué se está fallando y en qué está bien. Entonces se puede saber, se puede tomar se pueden tomar mejores decisiones a la hora de ver en qué el negocio está mal o está bien, por así decirlo. El ambiente. El
el ambiente a la hora de utilizar el método de observación es muy importante, debido a que obviamente no vas a estar en un ambiente donde afecte, por decirlo así, el calor de las personas, por un ejemplo, afecte el calor en que se encuentra una persona, que algo le moleste, que un ambiente donde haya un alboroto o algo, o que algo afecte lo que está pasando en realidad en ese negocio, lo que está sucediendo con el producto, lo que, o sea, cuando se habla de ambiente se tiene que buscar un ambiente estable, neutro, donde tú puedas observar las personas en su mejor esplendor, se podría decir. Ventajas y desventajas de este método. Las ventajas es que mide la conducta real de las personas, como se lo dije. Vas a estar observando qué es lo que esa persona ve mal de un producto, qué es lo que no le gusta o lo que le gusta. No existe riesgo de informe. Esto esto es porque no tienes que hacer análisis entre otro tipo de cosas y no sé, lo económico y lo rápido es muy importante, porque el método de observación sencillamente no es costoso y es al momento. Otra ventaja es el seguimiento y lo fácil de manipular datos inmediatos. Como les dije, si tú ves que algo está mal en tu producto, sencillamente lo puedes mejorar rápidamente. Las desventajas: la fiabilidad, factor observador, límites de contenido y falta de ética. Con esto a que me refiero, por ejemplo, en la fiabilidad es que, claro, las personas no todo el tiempo van a confiar en ti y van a expresarse normalmente, o sea, van a expresarse como son ellos en realidad. El factor observador, que no todo el tiempo las personas van a tener tiempo para dedicarse a observar qué es lo que pasa, con qué personas, qué otras personas no consumen el producto, por qué no lo consumen. Sencillamente hay un factor ahí de tiempo que limita que este método se cumpla. Límites de contenido es porque sencillamente hay personas que simplemente no se expresarán contigo, no te dirán toda la verdad, no se expresarán contigo completamente de qué no les gusta de tu producto o qué les gusta. Y la falta de ética. Bueno, estas son las fuentes consultadas: el libro Guía de Elaboración de Estudio de Mercado y el libro de Investigación de Mercado. Espero les haya gustado la exposición y bueno, que tengan un buen día.